Saludos a todos. Nuestro grupo está conformado por Omar García, Josué Dávila, Cristi Lewis, José Machado, Víctor Borrego, Samuel Cano y mi persona, Laura Dupont. Y en esta oportunidad nuestra exposición se basará en la operación unitaria de secado. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que el secado consiste en una operación que se estudia considerando las relaciones de equilibrio que se establecen cuando el material a secar se pone en contacto con el medio secante y de las relaciones que expresan cuantitativamente la velocidad de transferencia del proceso. En esta operación se elimina parcial o totalmente por evaporación el agua de un sólido o un líquido. El producto final es siempre sólido, lo cual diferencia el secado de la evaporación. En esta última, aunque hay eliminación de agua, se parte siempre de un líquido para obtener un concentrado líquido. Y aun cuando el objetivo principal no sea secar un alimento, el secado puede producirse cuando se efectúan otras operaciones de tratamiento o conservación. Algunos ejemplos pueden presentarse en la cocción, el almacenamiento a temperatura ambiente, la conservación frigorífica y la congelación, entre muchos otros. En este trabajo de investigación se realizará una revisión sobre esta operación fundamental en la industria y los diferentes mecanismos en los que puede emplearse mediante ejercicios representativos. Veamos el primer ejercicio. El enunciado nos dice que un sólido cristalino insoluble, húmedo con agua, se coloca en una charola de 0.7 por 0.7 metros y 25 milímetros de profundidad, la cual está hecha de hierro galvanizado de 0.8 milímetros de espesor. También nos dice que la charola se coloca en una corriente de aire a una temperatura de 65 grados Celsius, con una humedad de 0.01 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, que fluye en forma paralela a la superficie superior e inferior a una velocidad de 3 metros por segundo. Adicional a eso, la superficie superior del sólido está colocada directamente hacia las tuberías que se encuentran calentadas con vapor, cuya temperatura superficial es de 120 grados Celsius, a una distancia de la superficie superior de 100 milímetros. Entonces nos piden hallar en la parte A la rapidez de secado a rapidez constante y en la parte B realizar de nuevo el cálculo de la rapidez si la charola estuviese completamente aislada del calor y si no hubiese radiación de las tuberías de vapor. Dicho esto, procedemos a la parte A y colocamos los siguientes datos que nos suministra el ejercicio para una mejor comprensión del mismo. La humedad, denotada con la letra Y mayúscula, es de 0.01 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Y la temperatura de bulbo seco del gas, denotada como T sub G, es de 65 grados Celsius. También podemos ubicar en la tabla 7.1 de las relaciones psicométricas para el sistema aire-agua el volumen húmedo del aire, el cual es la expresión que puede observarse en la lámina, es decir, la que se extrajo de la tabla con las unidades de metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Procedemos ahora a realizar el cálculo de la densidad del gas, el cual se hace de forma directa dividiendo la humedad que nos da el ejercicio entre el volumen húmedo del aire y de esta forma obtenemos un valor de 1.04 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora calculamos el flujo de gas, multiplicando la velocidad que nos da el ejercicio por la densidad del gas que acabamos de calcular. Así nos resulta este flujo con un valor de 3.12 kilogramos sobre metros cuadrados por segundo, ya que se trata de flujo. Pasamos a determinar lo que es el diámetro equivalente, es decir, 4 veces la sección transversal para el flujo sobre el perímetro. Así tenemos 4 por el largo por el ancho sobre 2 veces la suma de esas mismas longitudes. Entonces, el diámetro equivalente nos da 0.175 metros. Seguidamente, hallamos
el coeficiente de transferencia de calor para la convección, es decir, 5.90 por el valor del flujo de gas elevado al cuadrado sobre el diámetro equivalente previamente calculado elevado a la 0.29. En este caso el valor de 5.90 es una constante y con esto obtenemos un resultado de 21.9 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Tomando ahora la emisividad del sólido con un valor de 0.94, la temperatura absoluta de la superficie que irradia, que es de 393 Kelvin, es decir, 120 grados Celsius más 273, además de la temperatura de la superficie de forma tentativa, denotada como T sub S minúscula, de 38 grados Celsius, que de forma absoluta sería de 311 Kelvin. Ya con esto podemos proceder a calcular el coeficiente de transferencia de calor para la radiación. Multiplicamos la emisividad del sólido por el valor de 5.73 por 10 a la menos 8, por la diferencia de las temperaturas antes mencionadas, ambas elevadas a la 4, sobre la diferencia de las mismas temperaturas. Esto nos da un valor de 9.51 vatios sobre metros a la 5 por Kelvin. Calculamos el área de la sección transversal promedio del sólido que requiere ser secado, teniendo en cuenta que el área de la sección transversal promedio del sólido que se está secando es igual al área de la sección transversal perpendicular a la dirección del flujo para el secado, elevado al cuadrado. Esta área entonces es igual a 0.7 elevado al cuadrado, lo que es igual a 0.49 metros cuadrados. Calculamos el área a los lados de la charola, es decir, 4 veces 0.7 por 0.025 metros, que eran los 25 milímetros que nos daba el ejercicio. Esto da un valor de 0.07 metros cuadrados, lo que hace que el área transversal sea 0.7 elevado al cuadrado más 0.07, que es el área a los lados de la charola, lo que resulta de 0.56 metros cuadrados para el fondo y los lados. En cuanto a las conductividades térmicas, considerando los materiales, tenemos que para el metal de la charola, la conductividad denotada como K sub M es de 45 vatios sobre metros por Kelvin, y para el sólido húmedo, denotada como K sub S, es de 3.5 vatios sobre metros por Kelvin. Por su parte, se tiene también los espesores, donde para el material del plato, denotada como Z sub M, es de 0.0008 metros, y para el sólido que se está secando, denotado como Z sub S, es de 0.025 metros. Utilizando estos valores, calculamos el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces sustituimos en la fórmula dada y obtenemos un valor de 21.2 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Nuevamente buscamos la tabla de las relaciones ciclométricas, pero esta vez ubicamos el calor húmedo del aire, denotado como C sub S, y es la expresión que se ve en la lámina. Así tenemos que el calor latente de evaporación a la temperatura superficial tentativa que mencionamos con anterioridad es de 2411.4 kilojoules sobre kilogramos. De esta forma tenemos la expresión señalada, de la cual podemos despejar Y sub S. El valor de Y sub S nos queda como 10.194 por 10 a la menos 4 por la temperatura de la superficie tentativa, la cual debe resolverse simultáneamente con la curva de humedad a saturación de la carta ciclométrica para aire-vapor de agua. Entonces, en la figura que se muestra del lado izquierdo, el punto A hace referencia a la expresión anterior que interseca la curva de humedad a saturación en Y sub S igual a 0.046 y con una temperatura de 39 grados centígrados.
Entonces, a estas condiciones se tendrá un calor latente de 2409.7 kJ sobre kilogramos. Con esto calculamos el flujo constante de secado, denotado como N sub C, el cual resulta con un valor de 7.85 por 10 a la menos 4 kilogramos de agua evaporada sobre metros cuadrados por segundo. Y finalmente la rapidez de evaporación se halla multiplicando el flujo anterior por el área de la sección transversal, obteniendo un valor de 3.85 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo. Para la parte B, se tiene que cuando no hay radiación ni conducción de calor a través del sólido, la superficie que se está secando toma la temperatura del bulbo húmedo del aire. Para ubicarnos mejor, vemos la misma gráfica pero visualizando el punto B del lado derecho, en el que se hace referencia a la línea de saturación adiabática a través del punto que representa el aire, es decir, con temperatura de 65 grados Celsius y humedad de 0.025 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. A esas condiciones, el calor latente es de 2435 kJ sobre kilogramos. Por tanto, debemos calcular con estos nuevos valores el flujo constante de secado, el cual da 3.28 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Y por último, el cálculo de la rapidez, multiplicando ese valor que acabamos de obtener por el área, resultando así un valor de 1.61 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre segundo. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Omar García y voy a hablar sobre el ejercicio número 2, que dice, un material granular insoluble se va a secar en una bandeja de 0.457 por 0.457 metros y 25.4 milímetros de profundidad, y se puede considerar que los lados y el fondo están aislados. El calor se transfiere por convección de una corriente de aire que fluye paralela a la superficie a velocidad de 6.1 metros por segundo. El aire está a 65.6 centígrados y tiene una humedad de 0.010 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Estime la velocidad del secado para el periodo de velocidad constante. Ok, primero vamos a utilizar la carta psicométrica. Es para hallar la temperatura de bulbo húmedo. Para ello, nos ubicamos en el lado derecho y buscamos la humedad de 0.010 y sabemos que la temperatura de bulbo seco es 65.6, que es la línea de abajo. Entonces, trazamos las líneas, ubicamos el punto y de forma diagonal podemos leer la temperatura de bulbo húmedo, que es aproximadamente 28.9 grados centígrados. Este valor lo vamos a guardar para más adelante. Primero, debemos calcular el volumen húmedo utilizando la siguiente ecuación que vemos en pantalla. Esta ecuación funciona cuando se trabaja en sistemas aire-agua y como en este caso se trabaja así, podemos utilizarlo. Podemos ver la ecuación original, se realizan unos simples cálculos y solamente hay que sustituir la humedad, que es el 0.010, y la temperatura de bulbo seco, 65.6, y obtenemos el volumen húmedo de 0.974 metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Luego, calculamos la densidad y simplemente es masa sobre volumen. La masa la tenemos y el volumen lo acabamos de calcular. Resolvemos y nos da 1.037 kilogramos por metro cúbico. Luego vamos a calcular el flujo máximo.
¿Qué es el flujo másico? El flujo másico es la velocidad por la densidad. La velocidad no lo ha enunciado, simplemente hacemos una pequeña conversión para tenerlo en horas y lo multiplicamos por la densidad que lo acabamos de calcular. Y nos da 22.770 kilogramos por hora cada metro cúbico. Luego calcularemos el coeficiente de transferencia de calor, que esta es una ecuación específica que la podemos ver en pantalla, que dice que el coeficiente va a ser igual a 0.0204 el flujo másico elevado a la 0.8. Simplemente sustituimos y obtenemos el coeficiente de transferencia de calor. Ahora, este dato lo vamos a utilizar en la siguiente ecuación. En la velocidad de secado vamos a utilizar, para calcularla, en la ecuación vamos a necesitar el coeficiente de transferencia de calor, que ya lo tenemos. Vamos a necesitar la temperatura de bulbo húmedo, que lo calculamos con la carta ciclométrica. Y nos falta un valor más, que es el calor latente. Esto se saca fácilmente con las tablas utilizadas en termodinámica, para el agua saturada. Esta la calculamos, la vemos en la tabla y vemos que es el 2433 kilojoules por kilogramo. Ahora sí, vamos a la fórmula de la velocidad de secado, que es el coeficiente por la diferencia de las temperaturas entre el calor latente. Sustituimos y hacemos una pequeña conversión, ya que como arriba tenemos joule y abajo tenemos kilojoule, bueno, los kilojoules lo pasamos a joule. Y los segundos que tenemos los pasamos a horas. Por eso se multiplica por 3600. Realizamos los cálculos y nos da una velocidad de secado de 3.39 kilogramos por hora por metro cúbico. Como el ejercicio nos da la superficie, nos dice que es 0.457 por 0.457 metros cuadrados, y podemos ver que en este valor tenemos un metro cuadrado también, pues lo multiplicamos y nos quedaría la velocidad de secado para esta superficie en específico, que sería 0.708 kilogramos de agua por hora. Bastante sencillo. Ahora vamos a otro ejercicio, el número 3, que dice: este ejercicio es como una continuación del anterior, más o menos. Dice: un material granular insoluble humedecido con agua se seca en un crisol con las mismas dimensiones que el anterior. El material tiene 25.4 milímetros de profundidad en el crisol de metal, que tiene un fondo de metal cuyo grosor es de 0.610 milímetros. Y la conductividad térmica de este metal, lo podemos ver en el enunciado. También nos dan la conductividad del sólido. Nos dice que la transferencia de calor es por convección desde una corriente de aire que fluye de manera paralela a la superficie secante superior y a la superficie del metal del fondo, con la misma velocidad, 6.1 metros por segundo, y la misma temperatura y la misma humedad. La superficie superior recibe radiación directa de unas tuberías calentadas por vapor, cuya temperatura superficial es de 93.3 grados centígrados. Esta es la temperatura superficial que irradia. La emisividad del sólido, 0.92, y nos pide estimar la tasa de secado para el periodo de velocidad constante. Del ejercicio anterior tenemos que, ok, hasta aquí es el enunciado, pero como podemos ver que tenemos muchos valores que son igual del ejercicio anterior,
Entonces podemos saber automáticamente que vamos a trabajar con el mismo coeficiente de transferencia de calor, que ya lo calculamos anteriormente, que es 62.45. Entonces, primero vamos a... Para entender este ejercicio, lo que vamos a hacer es probar por tanteo, o sea, por prueba y error, la velocidad de secado, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir una temperatura de superficie que sea mayor a la de bulbo húmedo. Sabemos que la de bulbo húmedo es 28.9, entonces nosotros asumimos una. Yo agarraré 32.2 grados Celsius y luego veremos si está cercano a la realidad. Entonces, primero calculamos el coeficiente por radiación y usaremos la ecuación que vemos en pantalla. Tenemos todo, tenemos la emisividad y las temperaturas, la temperatura superficial que irradia, la tubería que pasa por arriba y esta es la temperatura que nosotros asumimos. Lo pasamos a Kelvin, sustituimos y obtenemos la coeficiente por radiación, que es 7.96 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Luego, como calculamos el coeficiente por radiación, también lo haremos con el coeficiente por conducción, que podemos ver la fórmula. Simplemente sustituir el coeficiente de transferencia de calor. Ahí tenemos la profundidad y la conductividad del metal, la profundidad y la conductividad del sólido. Y sustituimos y lo obtenemos también. Ya tenemos los dos coeficientes, la de radiación y por conducción. Ahora, para hallar una segunda temperatura de superficie, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la ecuación que vemos arriba a la derecha y tenemos casi todas las variables. Nos faltan calcular una, por ejemplo, el denominador del lado izquierdo de la igualdad. Eso en sistemas de aire-agua se puede asumir como el calor húmedo. Entonces, simplemente con la ecuación que tenemos, sustituyendo la humedad, lo tenemos. También nos pide el calor latente, que igual que en el ejercicio anterior, lo vemos con las tablas de vapor. Y a partir de la carta psicométrica, con una temperatura de 32.2, podemos observar que la humedad de saturación, esta es la que corta al final a la izquierda, esa es la temperatura de saturación, esa es la humedad de saturación, que hasta el final podremos ver que es 0.031 kilogramos por kilogramos de aire seco. Con estos valores vamos a sustituir en la ecuación. Ya tenemos todo. La única incógnita que nos queda es la temperatura de la superficie. Entonces vamos a sustituir todo, realizamos los despejes o lo metemos en una calculadora que lo resuelva y nos va a dar un valor de 34.4 grados centígrados. Nosotros asumimos al inicio un 32.2 y nos está dando 34.4. No es tan lejano, pero podría ser mucho más cercano, por lo que vamos a realizar un segundo tanteo. Ahora no vamos a agarrar 32.2, sino vamos a agarrar 32.5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues lo mismo, ya tenemos unos cuantos datos de la misma ecuación. Simplemente hay que volver a buscar el calor latente, que ahora va a ser 2423, una pequeña diferencia con el anterior, y la humedad de saturación va a cambiar un poquito también, ahora va a ser 0.032.
Y con la misma ecuación, sustituimos, hacemos lo mismo, y ahora nos va a dar 32.8. O sea, antes agarramos 32.5 y ahora nos da 32.8. Ya eso es muy cercano, prácticamente lo mismo, se podría asumir como correcto. Entonces, ahora que ya tenemos la temperatura de la superficie, vamos a calcular la velocidad de secado en el periodo de velocidad constante, que es lo que nos pide la función, con la ecuación que pueden ver en pantalla, que parece muy grande, pero todos los valores ya los tenemos, coeficientes de transferencia, el calor latente, los coeficientes de radiación y conducción, las temperaturas. Simplemente es sustituir y damos con el resultado, hacemos unas conversiones de unidades para que quede todo con las unidades correctas y debemos obtener 4.83 kilogramos por hora por metro cuadrado. Aquí podría terminar el ejercicio o simplemente, como hicimos en el anterior, multiplicar este resultado por la superficie, que era 0.457 por 0.457 metros cuadrados, se multiplica y listo, tendríamos la velocidad de secado para esa superficie específica. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Josué Dávila y a continuación procederé a explicar el ejercicio número 4, el cual dice así: se hará una estimación preliminar del tamaño de un secador rotatorio calentado directamente a contracorriente para secar un concentrado de la flotación de un mineral. El sólido se llevará desde un filtro continuo y se va a introducir en el secador con un 8% de humedad a 27 grados centígrados. Será descargado del secador a 150 grados con una humedad de 0.5%. Habrá 0.63 kilogramos por segundo de producto seco. El gas de secado es un gas de combustible que contiene 2.5% de dióxido de carbono, 14.7% de oxígeno, 76% de nitrógeno y 6.8% de agua en volumen. Entrará al secador a 480 grados centígrados. Las pérdidas caloríficas se van a considerar como el 15% del calor en el gas entrante. El concentrado metálico se molió hasta un diámetro promedio de partícula de 200 micrones y tiene una densidad total de 1.300 kilogramos de sólido seco por metro cúbico y una capacidad calorífica de 837 joules sobre kilogramos por Kelvin. El flujo del gas no debe exceder de 0.7 kilogramos por metro cúbico por segundo para evitar el excesivo empolvamiento. ¿Cómo procedemos a comenzar el ejercicio? Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular el contenido de humedad en el sólido, tanto en la entrada como en la salida del secador. La unidad de estos valores son de kilogramos por agua sobre kilogramos de sólido seco. Tenemos entonces que para la entrada es de 0.0870, mientras que para la salida es de 0.00503. Ahora, que procedemos a calcular el S o también como que la velocidad de masa del sólido seco, el cual nos da un valor de 0.627 kilogramos de sólido seco por segundo, mientras que el agua que se va a evaporar, realizando el cálculo correspondiente, nos da un valor de 0.0514 kilogramos por segundo. Se realiza un cálculo del gas seco con una diferencia, arrojando que hay 0.932 kilomoles de gas seco. Ok. Procedemos con la tabla donde podemos representar la capacidad calorífica en kilojoules por kilomol por grados Kelvin de la composición de lo que se está trabajando, donde podemos observar los kilomoles de cada uno, los kilogramos y el peso seco total. Se tiene que el peso molecular del gas seco es de 29.1 kilogramos por kilomol. Dado estos valores, se procede a calcular la humedad en la salida del secador, en lo cual nos arroja un valor de 0.0452 kilogramos de agua por kilogramos de gas seco, con una temperatura de bulbo húmedo de 480 grados.
la capacidad calorífica del gas seco. Se procede a calcular en base a la totalidad del mismo, arrojando un valor de 1.042 kJ sobre kmol por Kelvin. Dado esto, procedemos a calcular la entalpía tanto del gas como la entalpía del sólido, tanto en la entrada del secador como en la salida para ambos casos. Se resuelve dicho procedimiento aplicando la ecuación 7.13 del Treival, donde al resolverlo obtenemos un valor para la salida en la entalpía del gas de 656 kJ sobre kJ por kilogramo de gas seco. Mientras que en la entrada tenemos todavía una variable que es sin desarrollar, que es la humedad de la entrada. Por ende, a partir del humedecimiento, de la variable de entalpía de humedecimiento, que es igual a 0, procedemos a calcular las entalpías para el sólido tanto en la entrada como en la salida del secador. En este caso, para la entrada, la humedad es 0. Por ende, procedemos a resolverlo y nos queda un valor de 32.43 kJ por kilogramos de sólido seco. Para la salida también podemos resolver dicho procedimiento, el cual nos queda un valor de 128.7 kJ sobre kilogramos de sólido seco. Ahora procedemos a calcular la pérdida calorífica. Resolviendo el cálculo, sin embargo, todavía no contamos con el valor del G sub S. Entonces nos queda que la pérdida calorífica es 98.4 por dicha variable, que procedemos a realizar el cálculo de la ecuación 12.39 y 12.40. Al igualar ambas ecuaciones y sustituir en una de las dos, tanto la variable de humedad como el G sub S, podemos realizar una solución simultánea, donde obtenemos el valor de G sub S, de la humedad de la entrada, de la pérdida calorífica y de la entalpía del gas a la entrada. A continuación pueden observar la figura 12.8, que son los gradientes de temperatura de un secador a contracorriente continua, donde pueden observar distintos comportamientos, donde se observa la distancia a través del secador y cómo evoluciona con respecto a la temperatura. Ok, ¿qué sucede? Suponiendo que la relación ciclométrica del gas es la misma que la del aire, su temperatura de bulbo húmedo para la zona 2 se estima aproximadamente de 65 grados centígrados. La superficie de las partículas de sólido que se está secando, por lo general en dicho proceso está sujeta a radiación desde las paredes calientes del secador. Según se calcula, la superficie del sólido en la zona número 2 es aproximadamente de 68 grados. Por falta de información acerca del contenido de humedad crítico del sólido, que probablemente es bastante bajo para las condiciones encontradas en este secador, se va a suponer que toda la humedad se evapora en la zona 2 a 68 grados. La zona 1 se va a tomar como una zona de precalentamiento del sólido a 68 grados centígrados, sin secado. La entalpía del sólido a 68 grados, es decir, con contenido de humedad de 0.0870 en el sólido, y también especificar que es en el punto A, es de 81.7 kJ por kilogramo de sólido seco. En forma similar, la entalpía del sólido a 68 grados para la salida es de 58.3 kJ por kilogramo de sólido seco, es decir, en el punto B, como pueden observar acá, en esta zona de abajo. Suponiendo que las pérdidas caloríficas en las tres zonas son proporcionales al número de unidades de transferencia en cada zona y a la diferencia de temperatura promedio entre el gas y el aire que lo rodea, las pérdidas están distribuidas así: 14% en la zona 1, 65% en la zona 2 y 21% en la zona 3. Ahora, vamos a proceder a realizar el cálculo en cada una de las zonas, comenzando en este caso para los cálculos para la zona 3.
donde tenemos el calor húmedo del calor entrante. Se realiza dicho cálculo y obtenemos que el resultado es de 1.131 kJ sobre kilogramo de gas seco por grados Kelvin. Realizando un balance de calor, realizando el balance de calor y despejando la temperatura del gas en el punto D de la figura, nos queda en este caso un valor de 401 grados centígrados. El cambio en la temperatura del gas, exclusivamente la resultante por pérdidas caloríficas, es de 61.1 grados centígrados. Hay que destacar que la diferencia de temperatura entre el gas y el sólido es bastante amplia, la cual representa un valor de 332 grados centígrados, la cual la denotamos como delta T sub m. Ahora, procedemos a calcular el número de transferencia en cada zona, el número de unidades de transferencia en cada zona. Para este caso, que estamos trabajando con la zona 3, podemos observar que al realizar dicho cálculo, el cociente entre el cambio de la temperatura del gas sobre la diferencia de temperatura entre el gas y el sólido nos arroja un número de 0.18. Dado esto, ahora procedemos a calcular para la zona número 1. Se repite el mismo procedimiento, pero con sus valores correspondientes. Se vuelve a realizar el cálculo del calor húmedo del gas saliente, dando un valor de 1.242 kJ por kilogramo de gas seco por Kelvin, donde realizamos un balance de calor, pero para este caso, en la temperatura en la que nos apoyamos en la temperatura del gas en el punto C, la cual tiene un resultado de 170 grados centígrados. Ahora volvemos a calcular el cambio de la temperatura del gas, la cual es 38.9, y la diferencia de temperatura entre el gas y el sólido, la cual es de 98 grados centígrados. Al realizar otra vez dicha división, obtenemos un resultado de 0.39 para la zona número 1. Ahora, ¿qué se procede? Procedemos con el calor húmedo del gas. Se realiza dicha evaluación entre las dos que se calcularon y se calcula el promedio, dando un valor de 1.142 kJ sobre kilogramos por Kelvin. El cambio real en la temperatura del gas es dada la diferencia de 401 grados menos 170 grados, obteniendo un resultado de 231 grados centígrados. El cambio en la temperatura como resultado de las pérdidas caloríficas es de 56 grados centígrados. El cambio en la temperatura del gas resultante de la transferencia del calor sólido es de 175 grados centígrados. Ahora, dado este valor, procedemos a calcular la diferencia de temperatura entre el gas y el sólido, el cual es de 195 grados centígrados. Dicho esto, procedemos a calcular otra vez el número de unidades de transferencia, el cual es 0.90. Ahora, para calcular dicho valor, pero en su totalidad, sumamos los tres valores previamente calculados, los cuales son 0.39, 0.90 y 0.18, siendo una totalidad de 1.47. Ahora, ¿cómo continuamos? Bueno, procedemos a calcular el tamaño del secador. Los diámetros estándar que se consiguen son 1 de 1.2 y 1.4 metros y mayor. El secador de diámetro de 1 metro es muy pequeño, entonces, para calcular el diámetro de la tubería, procedemos a trabajar con 1.2 metros. El área de la sección transversal viene siendo de 1.13 metros cuadrados. Esto lo podemos observar realizando dicho cálculo. Expresando los flujos como kilogramos de sustancia seca sobre metros cuadrados por segundo, tenemos que el G sub S ahora en este caso es de 0.565, realizando un recálculo de dicha variable. Asimismo, para el S sub S, la cual ahora tiene un valor de 0.555, ambos con unidad de kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Ahora, para calcular el flujo de gas, se aplica la ecuación, como pueden observar, de G sub S por 1 más la humedad, obteniendo un resultado total de 0.613 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo.
Como no contamos con información más específica, procedemos a utilizar la ecuación que se les presenta a continuación, conocida como la ecuación 12.47, la cual dice así: el coeficiente de transferencia por el área interfacial es igual a 237 por 0.613 elevado a la 0.67 entre 1.2, arrojando un valor de 142.3 watts sobre metros cúbicos por Kelvin. Ahora, la longitud de unidades de transferencia la calculamos con dicha variable que acabamos de calcular, la cual divide al G sub S y al CS, arrojando un valor de 4.5 metros. Dado este valor, procedemos a calcular la longitud, que es lo que queremos determinar, multiplicando los números de unidades de transferencia por la longitud de unidades de transferencia. Realizando dicho múltiplo, obtenemos un valor de 6.6 metros. Sin embargo, ¿qué pasa? La longitud estándar más cercana es de 7.5 metros. Entonces, tómese una velocidad periférica como de 0.35 metros por segundo, de donde la velocidad angular vendría siendo de 0.093 segundo a la menos 1, realizando dicho cálculo. También lo podemos representar como 5.6 revoluciones por minuto. A estas condiciones de operación tenemos que el diámetro de la partícula es de 200 por 10 a la menos 6 metros y una densidad aparente del sólido de 1300 kilogramos por metro cúbico. Aplicando la ecuación 12.37 del Traibal, tenemos que la constante K viene teniendo un valor de 0.0331. Dicho valor es adimensional. Ahora, contando con la retención del fluido, que es de 0.05, tenemos ahora la ecuación 12.35, que es la retención sin flujo de gas. Al presentar ya todas las constantes involucradas, se realiza una sustitución y se realiza un cálculo, el cual arroja un valor de 0.0297. Por último, procedemos a calcular la pendiente del secador, de dicho secador con el que se está trabajando, a partir de la ecuación 12.36, que dice lo siguiente: 0.3344 por la velocidad del sólido seco, la velocidad de masa del sólido seco, entre la retención sin flujo de gas por la densidad aparente, por el número de revoluciones, en este caso la velocidad angular, elevado a la 0.9, por el diámetro de la tubería que se está trabajando, arrojando un valor de 0.02 metros sobre metro, la cual dicho valor representa la pendiente del secador. Y asimismo concluimos con el ejercicio. Muchas gracias. Buen día, saludos a todos. Mi nombre es Cristi Lewis y yo estaré presentando el ejercicio número 5. Tenemos que una empresa de secado de maíz requiere de su servicio como ingeniero. Ellos desean vender su maíz lo más seco posible, garantizando al cliente la conservación del producto vendido. Es por ello que desean contratarlo a usted para que le diseñen un sistema de secado de maíz. Ellos lo único que saben es que cuentan con un flujo másico de maíz de 5.000 kilogramos por hora, que está a una temperatura de 30 grados centígrados y que posee una densidad de 750 kilogramos por cada metro cúbico. Y tiene un contenido de agua del 40% y que el producto que ellos desean obtener es un maíz con un máximo de 15% de humedad. En cuanto al tipo y condiciones de trabajo del secador, desconocen esa información. Entonces se emplea un secador rotatorio a contracorriente, ya que debido al tipo de sólido que se va a manejar, además de la cantidad de humedad presente en él, este equipo
posee la ventaja de ser económico y muy adecuado para productos granulares. Entonces se establecen las condiciones operacionales donde primeramente se tiene que el flujo de aire asumido inicialmente es del 80% del flujo de maíz. Se establece que la temperatura de entrada del aire será de 30 grados centígrados y la temperatura de salida de 80 grados centígrados. Se considera también una velocidad de 1000 kilogramos por hora por cada metro cuadrado. Es decir, este es el flujo másico de aire. Entonces, la velocidad máxima del aire. Entonces tenemos que la parte B se pide determinar el dimensionamiento del secador. Y para el dimensionamiento del secador tenemos que la tabla, se presentan 3 tablas donde se muestran los datos para la fase sólida, la fase gaseosa y las capacidades caloríficas, donde el flujo másico de la fase gaseosa, que es el flujo másico del aire, es de 4000 kilogramos por hora, que está representado por W sub E o W sub A. Y el flujo másico de la fase sólida es W sub S, que es de 5000 kilogramos por hora. Además, se especifica que la humedad inicial es de 0,40 y la humedad final es de 0,15 y la temperatura de entrada de bulbo húmedo para la fase gaseosa es de 80 grados centígrados y este valor es obtenido mediante la carta ciclométrica. Se procede entonces al cálculo de la humedad de salida del aire, y sub 1, donde se utiliza la ecuación que se muestra y cuyos valores se tienen todos para, así que simplemente es cuestión de sustituir y da un valor de 0,8125. Se procede entonces a realizar el cálculo de la entalpía específica de salida del aire representada por I sub 1, pero antes de esto se requiere calcular la entalpía del sólido a la salida, y para ello se requiere completar los datos, sustituir los datos que se muestran en la ecuación y da un valor de 16.593 kilocalorías por cada kilogramo. Se procede entonces a calcular la entalpía de entrada y se tiene un valor de 25.512 kilocalorías por cada kilogramo. Luego se calcula la entalpía específica del aire a condiciones de entrada, es decir, I sub 2. Y esto nos da, al sustituir en la ecuación los valores que ya se conocen, esto nos da un valor de entalpía para las condiciones de entrada del aire de 345.6 kilocalorías por cada kilogramo. Entonces, para I sub 1, que es lo que estamos buscando, que es la entalpía específica del aire a condiciones de salida, tenemos que se sustituyen los valores ya calculados y se obtiene un resultado de 356.749 kilocalorías por cada kilogramo. Se procede entonces al cálculo de la temperatura de salida del aire, representada por T sub 1, cuya ecuación se muestra en la diapositiva y simplemente es cuestión de sustituir los valores. Y se obtiene que la temperatura de salida del aire es de 81.53 grados centígrados. Además, se calcula la temperatura de salida de la zona de secado, que es la zona 2. Esta ecuación se obtiene mediante un balance de energía y está representada por T sub A. Entonces, tenemos que T sub A da un resultado de 117.729 grados centígrados para la temperatura de salida de la zona de secado. Entonces, para el cálculo de las unidades de transferencia para la zona de precalentamiento de sólido, que es la zona 1, y la zona de secado, que es la zona 2, se requiere calcular primero la sección de precalentamiento. Tenemos que este es NOT sub 1 y que depende únicamente en función de temperaturas que ya conocemos o que ya hemos calculado y da un resultado de 0,8076. Se procede entonces a calcular
el número de transferencias para la zona 2, el cual se calcula con la ecuación que se muestra y da un resultado de 0,8491 unidades. Para el cálculo de las unidades de transferencia totales tenemos la suma de NOT1 y NOT2, entonces 0,8076 más 0,8491 nos da un valor de 1,6567. Se procede entonces a realizar el cálculo del diámetro para una velocidad de aire de 1000 kg por hora por cada metro cuadrado. Recordemos que este valor sería G, entonces el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 que multiplica W sub A, que W sub A es el flujo másico del aire, entre pi por G, que es la velocidad del aire. Esto nos da un resultado de 2,25 metros. Con esto se calcula un área. Esta área da 3,9761 metros. El diámetro es redondeado hasta 0,50 metros y se recalcula el área, la cual da un valor de 4,91 metros. Entonces se procede al cálculo de la altura de cada elemento de transferencia, la cual es HOT, y se calcula con la ecuación que se muestra en la pantalla, donde C es el calor específico promedio del aire y HOT no paran de realizar el cálculo de HOT, es necesario que se establezca que el valor de C es de 0,5418 y sustituyendo en la ecuación la altura de transferencia nos da un valor de 7,064 metros por cada unidad de transferencia. Entonces, para el cálculo de la longitud del secador, se multiplica la altura de transferencia por la unidad de transferencia y esto nos da una longitud de 11,70 metros de longitud para el secador. Se procede a realizar el cálculo del calor requerido por el calentador para llevar el aire desde 30 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Y se realiza con la ecuación que se muestra, donde se tiene el delta de temperatura de, 100 menos 30, que multiplica a C, que ya sabemos que es el calor específico promedio del aire y que da un resultado de 0,5418, por W, que este W es el del flujo másico del aire, y esto nos da un valor de 24.400.24 kilocalorías necesarias para llevar el aire desde 30 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Entonces, el tiempo de secado pues, se va a asumir un tiempo de secado de 20 segundos, dado que los secadores rotativos trabajan en 3 rangos de tiempo de 3 a 50 segundos. Y según un artículo consultado por la bibliografía, si los sólidos de régimen estable se podría asumir un tiempo operativo de secado de 20 segundos. Para determinar la rapidez del secado es requerido conocer M sub P. Entonces, M sub P se calcula con la ecuación que se muestra en pantalla, donde se multiplica M sub S, que M sub S es el flujo, como pueden ver, es el flujo másico del aire, que multiplica a la humedad inicial y final del sólido. Y esto nos da que M sub P es igual a 1000 kilogramos por hora. Entonces, con este valor ya podemos calcular la rapidez del secado, que es R sub C, y esto nos da un resultado final de 251,50 kilogramos por hora por cada metro cuadrado. Mi nombre es José Machado y voy a proceder con el ejercicio número 6 de la exposición de operaciones unitarias 3, específicamente el tema número 5, secado.
Se tiene el siguiente ejercicio. Una finca productora de leche y en general productos lácteos desea expandir su mercado de tal manera de no solo vender leche líquida, sino también leche en polvo. Es por ello por lo que se requiere un sistema de secado para la leche líquida. El único dato conocido al momento del diseño es el flujo máximo de leche, que serían unos 1000 kilogramos por hora, a una temperatura de 30 grados Celsius y esta leche posee una densidad de 1.15 gramos por mililitro, con un contenido de agua del 88%, y que el producto que ellos desean obtener es una leche en polvo con un máximo de 3% de humedad. En cuanto al tipo y condiciones de trabajo del secador, reconocen la siguiente información. Se pide entonces en el apartado A que se realice un diagrama de flujo de procesos para el sistema de secado que se va a instalar, donde se puede observar en la figura entonces que tenemos la alimentación tanto de leche líquida como de aire, pasan por sus respectivas unidades de pretratado hasta llegar al secador, donde son tratados y luego se extrae el aire utilizado y sale como producto de fondo la leche en polvo. Se nos pide en el inciso B indicar el tipo de secador que se va a seleccionar y justificar su respuesta con criterios de ingeniería, por lo cual se selecciona un secador de aspersión, donde la transferencia de masa y calor es debido al contacto directo del gas con las gotas esparcidas de la leche, es decir, es de contacto directo. Este tipo de secador es útil para el secado de líquidos. Dicho secador permite que el producto sean pequeñas esferas como se espera la leche en polvo, con un costo relativamente bajo. Mantiene la temperatura del producto a un nivel bajo a pesar de trabajar con gases muy calientes, con un tiempo de residencia corto, lo cual es muy importante para la leche, que es una sustancia termosensible. Además, es adecuado para el secado continuo de cantidades relativamente grandes de material. El secador usará discos rotatorios para la atomización. Estos pueden manejar una alta cantidad de alimentación y no se deterioran y erosionan como las boquillas. Además, el control del tamaño de las gotas es sencillo mediante ajuste de la velocidad de la rueda. Tenemos entonces el apartado C, que nos pide establecer las condiciones operacionales, donde tenemos que debido a la sensibilidad térmica de la leche, la operación se ejecutará por corrientes paralelas. El sólido húmedo se pone en contacto con el gas más caliente, provoca una evaporación flash o una evaporación rápida, permite tiempos de secado más cortos que en contracorriente, la temperatura de secado, por lo tanto, será más baja. Será una operación continua, ya que se recomienda trabajar de esta forma a partir de un flujo de 1000 kilogramos hora debido a la gran capacidad que se necesita. Se trabajará a una presión de 101.325 kilopascales o una atmósfera respectivamente. Será un secado diabático. La temperatura del aire será de 250 grados Celsius dentro del rango que se utiliza para la producción de leche en polvo, con una temperatura de salida de 100 grados Celsius. Estas temperaturas proporcionan una temperatura de bulbo húmeda relativamente baja. La rapidez del aire será de 0.5 metros sobre segundos, lo cual es un valor normal para este tipo de secadores. El aire entrará con una humedad de 0.01 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco respectivamente, lo cual es un valor normal de operación en secado. Procedemos entonces al apartado D, donde se nos pide determinar el dimensionamiento del secador. Se establecen primero las condiciones de alimentación, tanto de entrada como de salida. Tenemos una alimentación denotada con la letra L mayúscula de 1000 kilogramos sobre hora de leche líquida, una composición de 0.88 kilogramos de agua sobre kilogramos de solución, como se nombró anteriormente, que la alimentación contiene un 88% de agua. La presión se mencionó anteriormente que se trabajará a presión atmosférica, una atmósfera o 101.325 kilopascales y una temperatura de entrada de 30 grados Celsius, también aproximadas a las condiciones atmosféricas. Tenemos como condiciones de salida una temperatura de la corriente principal de 90 grados centígrados y tenemos una concentración de H2O en el sistema de 0.03 kilogramos de H2O sobre kilogramos de solución. Respecto a la información de la fase gaseosa, vemos que no se conoce la entrada del flujo másico de aire. Tenemos una humedad de 0.01 kilogramos de H2O sobre kilogramo de aire seco, presión atmosférica y una temperatura inicial de 250 grados Celsius. Se sabe que la temperatura de salida del aire va a ser de 100 grados Celsius, mas no se conoce su humedad. Procedemos entonces al cálculo de los sólidos secos en alimentación, que van a ser la multiplicación de la alimentación de leche multiplicado por 1 menos la conversión,
o 1 menos la composición de leche inicial. Efectuando las operaciones correspondientes nos da un resultado de 120 kilogramos hora. De igual manera, con las fórmulas allí demostradas, procedemos al cálculo de tanto de X1 como de X2, que son el cálculo de la humedad en base seca de la leche a la entrada y de la salida. Tenemos entonces un resultado de 7.33 kilogramos de H2O sobre kilogramos de aire seco para la humedad de la leche a la entrada. Y para condiciones de salida tenemos entonces un 3.093 por 10 a la menos 2 kilogramos de H2O sobre kilogramos de aire seco. De igual manera procedemos con la cantidad de agua evaporada, que va a ser igual a la masa de kilogramos de aire seco por hora, o al flujo másico del aire, multiplicado por las condiciones de entrada, por un delta entre las condiciones de entrada y salida, entrada menos salida, de la cantidad de humedad de leche respectivamente. Se obtiene entonces una cantidad de 876.2844 kilogramos sobre hora de H2O evaporado. Para poder hallar las condiciones de humedad, se realiza un sistema de ecuaciones donde podemos ver que el H2O evaporado va a ser igual al flujo másico del aire, que multiplica a la humedad 2 del aire menos la humedad 1. Eso va a ser igual a 876.2844, que fue el H2O evaporado, ¿verdad? Que va a ser igual entonces al flujo másico del aire, como se mencionó, que multiplica al Y'2, que es la humedad del aire a la salida, menos el Y'1, que es la humedad del aire al inicio, o en la entrada, que ya se conocía. Tenemos entonces, vemos el cálculo de las entalpías, efectuando las operaciones correspondientes, podemos obtener una entalpía de salida para la fase gaseosa de H sub G2 de 100.5 más 2704.9 Y'2, que va a ser la humedad 2. Esa sería la ecuación número 2. Ya que se han determinado los sistemas de ecuaciones para la entalpía en fase gaseosa, ahora se hace para la entrada en la alimentación, donde se van a denotar como HL1 y HL2 respectivamente. Como podemos ver, se tienen los datos, se efectúan las operaciones correspondientes y se obtiene un HL1 de 970.2858 kJ sobre kilogramos. Y para la entalpía de alimentación del producto, para la salida, se tiene un HL2 de 162.3914 kJ sobre kilogramos respectivamente. Procedemos entonces con un balance de energía global, donde vemos que el flujo másico de la fase gaseosa por su respectiva entalpía más el flujo másico de la fase líquida o de la leche por su respectiva entalpía va a ser igual al flujo másico del aire por la entalpía en su salida, de igual manera sumando el flujo másico de la leche por la entalpía número 2, sumando así también las pérdidas. Dado que en los datos se mencionó que la condición es adiabática, se aproximan las pérdidas a cero y se sustituye en la ecuación. Sustituyendo entonces en dicho balance la ecuación número 2, se obtiene la siguiente ecuación, que será denominada ecuación número 3, que va a ser 227.8425 por el flujo másico del aire, menos 2704.9 por el flujo másico del aire por la composición de humedad a la salida, va a ser igual a menos 96947.328. Tenemos entonces del balance de humedad que la cantidad de agua evaporada, que va a ser igual al flujo másico del aire que multiplica a la humedad del aire a la salida menos la humedad del aire a la entrada, ¿verdad? Se efectúan las operaciones correspondientes y se obtiene la ecuación número 4, que va a ser el flujo másico del aire por la humedad número 2 del aire, va a ser igual a 876.2844 más 0.01, que es la humedad número 1 del aire, por el flujo másico del aire. Sustituyendo la ecuación 4 en la ecuación 3 se obtiene un GS, un flujo másico de aire de 8.918.7531 kilogramos sobre hora. Añadiéndole la cantidad de agua, se tiene un flujo total de mezcla de 9.007.9406 kilogramos sobre hora. Para los flujos volumétricos tenemos que para la densidad del aire, esta fue buscada y encontrada en una atmósfera y 100 grados centígrados y sería de 0.9458 kilogramos sobre metro cúbico. Lo mismo se hizo para la del agua y esta fue de 0.5981 kilogramos sobre metro cúbico en forma de vapor saturado. Tenemos entonces que el flujo volumétrico del aire va a ser igual al caudal de dicho flujo o de dicha corriente, que va a ser igual
al flujo másico de dicha corriente sobre la densidad y efectuando las operaciones correspondientes obtenemos un resultado de 9.429.8510 metros cúbicos sobre hora. De igual manera se hace para el agua evaporada y obtenemos un flujo volumétrico de 1.465.1135 metros cúbicos sobre hora, obteniéndose así un flujo volumétrico total de 10.894.9645 metros cúbicos sobre hora. Ahora, para el cálculo de la cámara de secado se asume una velocidad de 0.5 metros sobre segundos para el flujo de aire, así como también se cambia el flujo total de horas a segundos, obteniéndose entonces un flujo de 3.0264 metros cúbicos por segundo. Se sabe que el área es igual al flujo volumétrico sobre, o al caudal sobre la velocidad, y que a su vez área es igual a pi cuartos de diámetro al cuadrado, por lo cual, sustituyendo la ecuación de área 1 en la ecuación de área 2, obtenemos entonces un diámetro de 2.78, ya que se trabaja al exceso, entonces aproximamos un diámetro de 3 metros. Se asume un tiempo de secado corto de 10 segundos, por lo tanto la altura será z, que será igual a volumen a velocidad por tiempo, y obtenemos entonces una altura de 5 metros. Esto nos lleva entonces al inciso E, que nos pide determinar el tiempo de secado. En el inciso D se asumió un tiempo de residencia de 10 segundos, como se mencionó anteriormente. Procedemos al apartado F, que nos pide la rapidez de secado, denotado N, que va a ser igual al agua evaporada sobre el área. Sustituimos y obtenemos entonces un resultado de rapidez de secado de 123.9689 kilogramos de agua evaporada sobre metro cuadrado por hora. Por último, se nos piden las recomendaciones para hacerle a la finca, y se tienen las siguientes. Como se trata de la producción de leche en polvo, se recomienda evaluar la posibilidad de la instalación de un evaporador como un tratamiento de leche antes de pasar al secador. De esta manera podemos reducir la cantidad de agua en la alimentación inicial y hacer más eficiente el proceso. Podemos poner en marcha el sistema de calefacción antes de introducir el producto en la secadora. Es importante minimizar la producción de mala calidad, no secando en exceso ni secando insuficientemente durante el periodo de puesta en marcha. Un diseño adecuado del sistema de control puede ayudar en dicho sentido. Se propone el uso de un ciclón, como se observa en el diagrama, para la separación de las partículas de polvo arrastradas por el aire, para su posterior unión a la tubería donde pasa el producto de la cámara. Se recomienda también precalentar el aire de forma indirecta en un intercambiador de calor. También se recomienda que la alimentación sea impulsada por una bomba de alta presión hacia la parte superior del secador. Y por último, que las corrientes de aire sean impulsadas por ventiladores. Esperamos la exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Borrego y continuando con los ejercicios del tema de secado, les hablaré sobre el ejercicio número 8, que dice calcular el diámetro y la longitud de un secador rotatorio adiabático para secar 2.800 libras hora de un sólido sensible al calor, desde un contenido inicial de humedad del 15% hasta un contenido final de humedad del 0.5%. Ambos sobre base seca. Los sólidos tienen un calor específico de 0.52 BTU libras por grado Fahrenheit. Entran a 80 grados Fahrenheit y no se debe rebasar los 125 grados Fahrenheit de temperatura. Se dispone de aire caliente a 260 Fahrenheit y una humedad de 0.1 libras de agua por libras de aire seco. La velocidad máxima permitida para el aire es de 700 libras por pies cuadrados por hora. En vista de la sensibilidad al calor de los sólidos, se impulsará una operación en corrientes paralelas. La temperatura del gas a la salida se obtiene a partir de la ecuación 24.8 para el secado adiabático. Se supone que el número de unidades de transferencia es de 1.5. La temperatura del bulbo húmedo a la entrada TWT se obtiene a partir de la gráfica que se ve en pantalla.
resultando de 102 grados Fahrenheit, puesto que la temperatura a la entrada es de 260 grados Fahrenheit. La ecuación 24.8 nos conduce a tener la temperatura de salida. En la ecuación 24.8, nt es el número de transferencia, que es igual al logaritmo natural de la temperatura a la entrada menos la temperatura de entrada obtenida por la gráfica, entre la temperatura de salida menos la temperatura de entrada obtenida por la gráfica. Despejamos la temperatura de salida, que nos resulta ser de 135.25 grados Fahrenheit. A partir de esto, la temperatura THA es de 37 grados Fahrenheit y la temperatura SD puede razonablemente tomarse como un valor máximo permitido de 125 grados Fahrenheit. Otra magnitud requerida es el calor latente de vaporización de la temperatura entrada obtenida a la gráfica. Esta se puede obtener mediante tabla y nos resulta que a 102 grados Fahrenheit el calor latente de vaporización es de 1035.88 BTU por libra. De los calores específicos en BTU por libra podemos obtener los del sólido, los del vapor y los del líquido, que son respectivamente 0.52, 0.45 y 1 en unidades de BTU entre libras por grado Fahrenheit. También conocemos el enunciado que el contenido inicial de humedad total XA y el contenido de humedad final XB. También conocemos la velocidad de flujo de masa de los sólidos totalmente secos, que es M sub S. La humedad inicial es de 0.15, la final es de 0.005 y la velocidad de flujo de masa de sólido totalmente seco es de 2800 libras hora. El siguiente paso es calcular la velocidad de transferencia. Primero debemos calcular la masa de vaporización con la ecuación mv es igual a ms por xa menos xc. Sustituyendo los valores, nos resulta que la masa de vaporización es de 406 libras hora. Ahora calculamos la velocidad de transferencia. Usamos la ecuación 24.1, sustituimos los valores y nos resulta que da 179.3 BTU por libra. Como conocemos ms, despejamos la velocidad de calor transferido Qt y nos da un resultado de 502.040 BTU por hora. La velocidad de flujo de entrada del aire se obtiene a partir de un balance de calor y el calor específico del aire húmedo C sub SD, que es el calor húmedo de gas de entrada, se obtiene usando la gráfica que usamos en principio y nos da que este 0.245 BTU libras por grado Fahrenheit. Ahora usamos la ecuación mg por 1 más hb es igual a Qt entre C sub SD por CHD menos CHA, donde mg es la velocidad de flujo de masa del gas y H sub D es la humedad del gas a la entrada, puesto que H sub D es 0.01
Sustituimos los valores y nos da que el eje es 16.495 libras por hora de aire seco. Ahora calculamos la humedad a la salida, que es H sub A. H sub A es igual a H sub B más M sub B entre M sub G. Todos esos valores son conocidos. Sustituimos los valores y nos da que la humedad a la salida es de 0.0346 libras hora. Para una temperatura bulbo seco de HA de 100.35 grados Fahrenheit, la temperatura bulbo húmedo de WA para una humedad de salida de 0.0346 es 102 grados Fahrenheit, la misma que P sub WB, ya que sería de un secado adiabático. El diámetro del secador se obtiene a partir de la velocidad máxima permitida y la velocidad de flujo de aire entrada para un G de 700 libras por pie cuadrado hora. El área de la sección transversal sería de 23.8 pies cuadrados. Luego calculamos su diámetro y nos da que sería de 5.50 pies. Ahora calculamos la longitud del secador, que viene dado por la ecuación L es igual a QP entre 0.125 por pi por diámetro por G a la 0.67 por la diferencia de temperatura media logarítmica. Esta diferencia de temperatura media logarítmica es de 81.6 grados Fahrenheit. Sustituyendo los valores nos da una longitud de 35.4 que podemos redondear a 35.5 pies, lo cual nos conduce a una relación de longitud diámetro de 6.45, el cual es una relación razonable para un secador rotatorio. El siguiente ejercicio dice: se va a secar espatoflúor desde el 6 hasta el 0.4% de humedad, base seca, y un secador rotatorio adiabático a contracorriente a una velocidad de 18.000 libras hora de sólidos totalmente secos. El aire caliente entra a 1000 grados Fahrenheit con una humedad del 0.3% y a una temperatura de bulbo húmedo de 150 grados Fahrenheit. Los sólidos tienen un calor específico de 0.48 BTU libras por grado Fahrenheit. Entran al secador a 70 grados Fahrenheit y salen a 200 grados Fahrenheit. La velocidad máxima permisible para el aire es de 2000 libras por pie cuadrado por hora. La parte A dice cuál es el diámetro y la longitud del secador si el número de transferencia es de 2.2. Y este es un diseño razonable. Lo primero que debemos hacer es usar la ecuación 24.8 para calcular la temperatura a la entrada. Sustituyendo todos los valores, nos resulta que la temperatura de entrada es de 244.827 grados Fahrenheit. Ahora calculamos el calor de vaporización a la temperatura bulbo húmedo. Este calor de vaporización se puede obtener de tabla. Y resulta que a una temperatura de 150 grados Fahrenheit, el calor de vaporización es de 1008.1 BTU por libra. Sabemos que el calor específico del sólido, del vapor y del líquido en BTU entre libras por grado Fahrenheit es de 0.48, 0.25 y 1 respectivamente.
Ahora necesitamos calcular la necesidad de calor que se puede obtener usando la ecuación que se muestra en pantalla. Esta relación resulta que es de 125.17 BTU por libra. Y como nosotros conocemos el valor de M sub S que nos daba el enunciado, despejamos QT y el resultado nos da que es de 2.253.060 BTU por hora. Ahora calculamos la tasa de flujo máximo del gas usando la ecuación M sub G es igual a QT entre el Cp del vapor por la temperatura HB menos la temperatura HA. Sustituyendo los valores nos da que la tasa de flujo máximo del gas es de 11.923.8339 libras hora. Ahora calculamos el área usando la ecuación área es igual a M sub G entre G, nos quedando un área de 5.96 pies cuadrados. Luego calculamos el diámetro que nos da de 2.75 pies. Lo revolvemos a 3 y volvemos a calcular el área y el valor de G. Luego, para calcular la longitud del secador, primero debemos calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Una vez que esta, calculamos la longitud, sustituimos los valores y nos da que la longitud es de 38.3222 pies. Para la parte B, debemos repetir todo, pero ahora con un número de transferencia de 1.8. Usamos la ecuación 24.8 para calcular la temperatura HA. Usamos los mismos valores de Cp y de calor de vaporización. Luego volvemos a calcular las necesidades de calor, que resulta ser de 125.82 BTU por libra. Despejamos el QT usando el mismo M sub C que usamos en la parte A. Luego calculamos el MG y seguimos calculando el área y el diámetro. El diámetro, como da 2.8, lo reducimos a 3, recalculamos el área y volvemos a calcular G. Usamos la misma ecuación para calcular la longitud, primero calculando la diferencia logarítmica de la temperatura y luego calculamos la longitud. Para finalizar, comparamos los resultados obtenidos con el número de transferencia de 2.2 contra los resultados que dieron con un número de transferencia de 1.8. Podemos ver que en su mayoría los valores aumentaron con un número de transferencia de 1.8, exceptuando por el diámetro y el área. El único valor que disminuyó fue la longitud, diciendo que a un menor número de transferencias la longitud va a aumentar, siempre y cuando se mantengan los mismos valores iniciales. Mi nombre es Samuel Cano y voy a realizar la explicación de los siguientes ejercicios. Partículas esféricas de catalizador de alúmina con 30% de humedad y un tamaño promedio de 300 milímetros se secan en un equipo de lecho fluidizado por lotes con aire ingresando a 250 grados Fahrenheit. Una velocidad superficial de 1.2 pies por segundo y una humedad de 0.016 libra por agua sobre libra de aire seco. Entonces nos viene la primera pregunta. Dice, si el lecho en reposo tiene un espesor de 4 pies y la temperatura inicial de los sólidos es de 80 grados Fahrenheit, estime la temperatura del aire de salida. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la temperatura de los sólidos durante el periodo de velocidad de secado constante? Vemos que entonces U es igual a 8 pies por segundo. Tenemos del ejemplo 24.1
que T sub I es igual a 80 grados Fahrenheit. H sub C es igual a 4.97 BTU sobre H menos pies cuadrados por Fahrenheit. Para la transferencia de calor radiante entre superficies paralelas de la ecuación 14.13 tenemos lo siguiente: Q sub 1,2 es igual a sigma por A sub 1 por F sub 1,2, todo esto multiplicado por T41 menos T42. Esto nos da un valor de 0.1713 por 10 a la menos 8 BTU pie menos H menos R4. De la ecuación 14.35 tenemos lo siguiente: F sub 1,2 es igual a 1 sobre epsilon sub 1 más 1 sobre epsilon sub 2 menos 1. Asumimos entonces que epsilon sub 1 es igual a epsilon sub 2, que es igual a 0.9. Entonces nos queda la ecuación de la siguiente forma, y vemos entonces que T sub 1 es igual a 160 grados Fahrenheit o 620 grados Rankine, y T sub 2 es igual a 80 grados Fahrenheit o 440 grados Rankine, y el delta de temperatura es igual a 80 grados Fahrenheit. Luego entonces tenemos Q sub 1,2 sobre A sub 1 es igual a 0.1713 por 10 a la menos 8 multiplicado por 0.82 multiplicado por 620 a la 4 menos 540 a la 4. Esto va a ser igual a 88.1 BTU sobre H menos pies al cuadrado. Ahora tenemos que H sub R es igual a 88.1 sobre 80, lo cual nos va a dar un resultado de 1.1 BTU sobre H menos pie cuadrado menos grados Fahrenheit. Y entonces tenemos que H sub C más H sub R va a ser igual a los valores que ya hemos tenido anteriormente. Al sumarlos nos da un valor de 6.07, por lo cual tenemos que la tasa del secado inicial se incrementa en el factor 6.07 sobre 4.97, lo cual nos da un valor de 1.22. Ahora, respondiendo la segunda pregunta, tenemos que el tiempo de secado no se reducirá en el mismo factor, ya que otra resistencia a la transferencia de calor y masa en la losa parcialmente se seca y disminuyen la tasa de secado y hacen que la contribución de la radiación sea menos importante. Ahora bien, el siguiente ejercicio nos dice: un sólido poroso se seca en un secador discontinuo bajo condiciones de secado constante. Se requieren 7 horas para reducir el contenido de humedad desde 35 hasta 10%. Se ha encontrado que el contenido crítico de humedad es de 20% y la humedad en el equilibrio es de 4%. Todos los contenidos de humedad están en base seca, suponiendo que la velocidad de secado durante el periodo de velocidad decreciente es proporcional al contenido de humedad libre. Ahora bien, ¿cuánto tiempo se requiere para secar entonces una muestra del mismo sólido desde 35 hasta 5% bajo las mismas condiciones de secado? Tenemos bien que entonces en el punto crítico X sub C es igual a 0.20 menos 0.04. Esto nos da un total de 0.16. Ahora bien, X sub T va a ser igual a 0.35 menos 0.04, y realizando las operaciones adecuadas y pertinentes nos da un resultado de 0.06. Ahora bien, utilizando la ecuación 24.22 tenemos que T sub T es igual a K por 0.31 menos 0.16
más 0.16 por el logaritmo neperiano de 0.16 sobre 0.06, donde K es igual a M sub S sobre A R sub C. Entonces vemos que K es igual a 22.81. Ahora bien, teniendo que XT y X2 son 0.31 y 0.01 respectivamente, y realizando las sustituciones en la ecuación que ya teníamos planteada, nos da un valor para T sub T de 13.5 horas. Entonces este es el tiempo que se requiere para secar una muestra de este mismo sólido que nos está planteando el ejercicio hasta un 5%.